Muy buenas, mi nombre es Alex Agalid, este es el canal Extra Motor, donde decimos que probamos todos los coches del mercado, deportivos, todoterrenos y por supuesto también eléctricos, que son los coches más en boga porque por lo menos en Europa van a ser obligatorios a partir del año 2035. Queda mucho para ello, pero ya estamos probando las últimas novedades del mercado, como este espectacular Audi e-tron GT, un coche que enamora a cualquiera que lo vea y que tiene unas cualidades que lo hacen muy apetecible. El Audi e-tron GT es una berlina, aunque podría ser también un coupé de 4 puertas, con 5 metros de largo, casi 2 metros de ancho, 1,90 y tantos. La verdad es que es un coche muy aparente en cuanto a anchura, y 1,40 de alto. Por tanto, sí, podemos decir que es un coupé de 4 puertas. Un coupé de 4 puertas de espectacular diseño. Mirad qué frontal tan llamativo, tan poderoso, con la parrilla de Audi convertida en eléctrica, con estos faros que tienen una lumínica muy atractiva y que luego lo veréis cómo aparecen y desaparecen las luces cuando lo arrancamos. Con un lateral, como veis, con un capó muy largo, tiene un motor delantero, aunque el capó no tiene nada que ver en este caso con la mecánica, es más bien estético, y esta línea de techo bastante baja y que llega hasta la trasera, que hace parecer un 5 puertas. Mirad esta parte, qué musculosa. Si tuviéramos que mirar un modelo en la gama parecido a este, sería el A7 Sportback, que es la versión coupé un poco del Audi A6 y del Audi A8. Y la trasera es muy potente, con una portezuela de maletero que no es portón y con un alerón que aparece cuando alcanzamos cierta velocidad. Realmente, en estética, este coche es un 10, es muy atractivo y pocas veces se le puede sacar mayor partido a una plataforma como esta. Vamos a hablar de la mecánica de este Audi e-tron y para ello, qué menos que abrir el capó para conocer lo que tenemos bajo la piel de este coche. Bueno, pues como veis aquí debajo hay sorpresa porque lo único que tenemos es nada, es un maletero de 80 litros donde, por cierto, hemos puesto nosotros los cables de recarga, el normal, el Suco y el Meneques, que yo creo que es el mejor sitio donde deben estar. Bueno, como veis, el capó de un coche eléctrico solo nos permite poner el agua de limpia parabrisas y en este caso el líquido de frenos, porque la servodirección es eléctrica. Pero aún así, vamos a comentaros todas las cualidades técnicas de este Audi e-tron GT. Esta es la versión normal, hay una normal y un RS más potente. Este tiene 570 caballos, 2 motores eléctricos, uno para el eje trasero con 470 caballos y uno para el eje delantero con casi 180 caballos. La suma es superior a esos 570 caballos, pero la potencia máxima conjunta es de 570. El RS tiene 645 caballos, pero sobre todo tiene una puesta a punto mucho más deportiva. De las dos versiones, esta está más enfocada a ser un gran turismo y el otro está más enfocado a ser un modelo más deportivo. Los dos comparten una batería de 93 kilovatios de capacidad, una capacidad bastante alta que permite una autonomía de 570 kilómetros en esta versión y de 540 en la versión RS. Una cosa curiosa de este Audi e-tron es que tiene 2 puntos de carga, lo que facilita mucho la recarga, ya que podemos cargar en los dos lados del coche. Uno está aquí y es una recarga tipo, a ver si conseguimos abrirlo, muy bien, tipo combo, es decir, aquí tenemos la recarga más rápida y podemos recargar hasta 270 kilovatios de potencia por hora, lo que quiere decir que una batería de 90 kilovatios podría estar cargada al completo en unos 20 minutos en un cargador de los más potentes que existen, de 350 kilovatios, que ya empieza a haber algunos en España, sobre todo en redes privadas como la de Porsche o en los cargadores de Ionity o Ionity, como se conoce fuera de España. Y hay otra en el mismo punto, pero en el lado del conductor, que es una Meneques convencional, que permite también la recarga rápida, pero digamos que hasta 22 kilovatios, es decir, 11 kilovatios de serie, 22 kilovatios en opción, lo que tardaríamos unas 4 horas, un poquito más quizá, en tener cargado desde cero hasta el máximo la batería de este coche. Pero esta doble etapa lo que nos permite es, en las cargas convencionales por la noche en casa o en el trabajo, o en las cargas, digamos, lentas o semirápidas, poder utilizar indistintamente cualquiera de los dos puntos de recarga. Un detalle que a veces os preguntáis es ¿qué garantía tienen estas baterías? Pues bien, Audi da una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros en todos los desperfectos que pueda sufrir la batería. Estamos en marcha con el Audi e-tron GT,
A mí una de las cualidades que más me gusta es que por dentro parece un Audi, y es algo que pocas veces pasa en los coches eléctricos, ¿no? Que intentan hacerlos tan diferentes a los modelos originales que terminamos subiéndonos a un coche que no sabemos cómo funciona, ¿no? Que todo es demasiado diferente a un coche convencional. En este Audi eléctrico, y en los demás eléctricos de Audi ocurre lo mismo, se parecen bastante a lo que conocemos hasta ahora en Audi, tanto por el volante como por la consola central y los mandos principales, ¿no? Hay algunos cambios, pero francamente eso es bueno, entrar en el coche y sentirte más o menos como en casa. A partir de ahí, pues son todos sensaciones de conducción. La frenada es buena, tiene 3 modos de frenado que podemos controlar ligeramente con las levas, es decir, tampoco frena demasiado con las levas. Hay que fiarlo todo al pedal, porque no es un coche que con las levas podamos obtener una retención tipo one pedal, como tienen esa conducción de un pedal que tienen algunos rivales, sino que tiene 1, 2, lo que decíamos, 3 niveles de frenada, que ninguno es, digamos, tan potente como en algunos otros coches, ¿no? Es decir, para resumirlo mejor, hay que frenar con el pedal de freno. No podemos confiar ni en las levas ni en los sistemas de tipo one pedal, porque este coche pues no los incorpora en la misma medida que otros coches eléctricos. Eso significa que el consumo va a ser un poco más alto porque retiene menos, y significa también que la conducción va a ser más confortable porque no nos va a dar esos tirones que tienen los coches cuando retienen en la parte de frenada. En cuanto a las suspensiones, son suspensiones neumáticas en toda la gama, en las 2 versiones del Audi e-tron GT. Esta, que es la convencional, por decirlo de alguna manera, que tiene 570 caballos, y también en la RS 645 caballos. Bien, en esta versión la suspensión está puesta a punto para el confort, y se nota que es un coche confortable. Incluso a veces cuando vamos rápidos el coche tiende a balancear un poquito más de lo que esperamos en un coupé, digamos, de 4 puertas como este. Pero es importante reseñar que es una suspensión muy cómoda, y por tanto los viajes largos son confortables. Yo he hecho un par de trayectos medianos con este coche en torno a los 200 kilómetros, y que es cuando realmente se prueba si un coche es confortable o no. Y de suspensión es confortable, de asientos es confortable, sí que tiene un ruido de rodadura alto, tiene unas ruedas muy anchas, y por tanto el principal ruido que recibimos en el interior es de rodadura. No es un ruido molesto, pero sí que es superior al que tienen otros modelos eléctricos. ¿Qué más podemos valorar aquí? La aceleración. Tiene 2 motores, y la verdad es que es curioso porque cuando empezamos a acelerar a fondo en carretera se nota un empuje principal inicial muy fuerte, que luego progresivamente disminuye. Es una disminución, digamos, electrónica, porque por potencia podría mantener una aceleración bastante alta hasta los 245 por hora, donde se autolimita la velocidad de este Audi e-tron GT. Pero lo que hace es acelerar muy potente al principio, de manera que la sensación sea de gran aceleración, y luego parar un poco esa aceleración para no consumir tanta batería, ¿no? Vamos a comprobarlo ahora. Vais a ver cómo en el primer pisotón sí que se aprecia claramente que hemos acelerado a fondo, y luego pierde un poquito de fuelle. La verdad es que aunque pierde un poco de fuelle, sigue acelerando una barbaridad, porque claro, si nos movemos siempre, como es lógico, en velocidades legales, ese fuelle se mantiene hasta los 120, o esa fuerza se mantiene hasta los 120 sin ningún problema. Otra cosa que podemos comentar en estos recorridos es el consumo. Este coche tiene un consumo homologado que ya es alto, es de 20 kilovatios cada 100 kilómetros. Si tenemos una batería de 93 kilovatios, pues ya sabemos que rondará los 500 kilómetros de autonomía homologada. De hecho, homologa bastante más de 500, que es una cifra difícil de conseguir. Nosotros nos está dando entre 23 y 25 kilovatios hora de consumo, lo que significa que podemos hacer cómodamente unos 350 kilómetros de autonomía. No es de los coches más capaces con esta capacidad, con esta batería de 93 kilovatios. Hay modelos que están más pensados para una eficiencia, y este está más pensado para una conducción más deportiva. Otro detalle que a mí me sorprende de este coche es que es un coche bajito, es un coche que mide 1,40, 1,50, 1,42 si no me equivoco de alto, pero dentro tienes muy buena visibilidad. Es posible que porque la banqueta esté ubicada alta, está ubicada por encima de las baterías, y
por tanto nos da una visibilidad superior a la que tenemos en coupés de este tipo, en coches como el Audi A7 Sportback o el A5 Sportback, que tiene este mismo tipo de silueta de 4 o de 5 puertas tipo coupé, con puertas sin marco, etcétera, ¿no? Aquí te sientes bastante más alto, son esos 3 o 4 centímetros, pero que te posicionan un poco más arriba. Esto es posible en gran parte porque el techo es de cristal de serie, por tanto se elimina el guarnecido y tenemos como unos 4 o 5 centímetros, unos 3 centímetros más de espacio hasta el techo, que liberan un poco visualmente esa zona. La parte negativa es que el techo, aunque tiene una protección térmica, no es una protección térmica tan buena como en otros competidores, y por tanto en ciudades como Valencia, donde estamos probando este coche, cuando entramos al coche hace mucho calor. Es un coche que tiene ese efecto invernadero que tienen los coches con techo de cristal bastante acentuado. No hay una cortinilla opcional que pueda cubrirlo, y por tanto ese extra de calor lo vamos a sufrir particularmente en verano. Eso también nos hace que la temperatura interior siempre sea un poco más alta y que haya que llevar el clima más tiempo puesto y a una temperatura un poquito menor, y por tanto el consumo eléctrico también sea mayor. El tema del techo de cristal de serie, fijo y sin cortinilla en toda la gama, yo creo que es un asunto a revisar en el futuro o en futuros modelos de Audi, porque no es siempre lo más positivo para un cliente que simplemente no le guste este tipo de techos de cristal. Al volante del Audi e-tron GT tenemos 4 modos de conducción que se seleccionan desde un botón en la consola central de muy fácil acceso. Los modos son Efficiency, Comfort, Dynamic e Individual, en el que podemos regular cada parámetro a nuestro gusto. Obviamente el Efficiency limita en cierta medida la potencia para poder alargar la autonomía, y el Dynamic es el que ofrece una respuesta más deportiva, incluso endureciendo la suspensión, que es de dureza regulable. Tenemos el consumo, ahora mismo nos marca un consumo alto porque hemos estado haciendo mucho movimiento para la sesión de fotos, 27,3 kilovatios, pero el consumo promedio debe ser netamente más bajo y rondar los 23, que es un poco el ámbito en el que nos estábamos moviendo antes de realizar esta prueba. Nos advierte también muy bien de cuánta batería nos queda, en este caso 179 kilómetros de rango, y también nos advierte cuando vamos a cargar la batería de que el 90% es el rango habitual de recarga, porque llegar al 100% pues puede limitar la vida útil de la batería si la cargamos siempre a tope. Por tanto, son detalles que se están sumando a la manera de entender un poco cómo funciona un coche eléctrico. Mirad, por ejemplo, ahora que llevo el modo Efficiency, ya me marca aquí que la velocidad máxima que puede alcanzar el coche es 140 por hora, que no va a pasar de esa velocidad. También limita la aceleración y algunos detalles más. Como veis, el coche refleja aquí en la instrumentación todo tipo de información, incluso del navegador, y tiene, por supuesto, Apple CarPlay y Android Auto para manejar de forma inalámbrica las aplicaciones habituales del coche, así como reconocimiento de voz. En definitiva, un equipamiento bastante completo también en lo tecnológico y en las ayudas a conducción, que podemos elegir que no se entrometan mucho en la conducción habitual, es decir, desconectar con cierta facilidad, por ejemplo, el control de salida de carril, para que el conductor pueda ir un poco más cómodo cuando va concentrado en la conducción del coche. En las plazas delanteras de un coche como este encontramos el lujo y la calidad habituales en Audi, con un volante muy bonito, bastante grande, con cuero perforado y con unos mandos relativamente fáciles de usar, muy fáciles de usar de hecho. El diseño es muy bonito, presenta la pantalla en una parte clara de cara al conductor, no muy grande, el climatizador por teclas, que a mí me gusta mucho, hubiera preferido alguna rosquita, pero está bastante bien, asientos calefactables y ventilados, volante calefactable y una consola central bastante ordenada con las tomas de aire en la parte baja y con una tecla para el uso del cambio automático. Una crítica puede ser que no hay suficientes huecos para dejar cosas. Por ejemplo, el teléfono móvil no encuentra ningún hueco en el que acogerse en esta zona, y ni siquiera en el reposabrazos central cabe bien. Hay que llevarlo en la bolsa de la puerta, y en eso notamos que estamos ante un coche, digamos, de aspecto deportivo y de concepción deportiva. El
Hay unos acabados aquí que parecen fibra de carbono muy conseguidos, aluminio y una pantalla digital que funciona realmente bien. Las plazas traseras son mejores de lo que podíamos esperar por la silueta tipo coupé del coche. Para empezar, una buena noticia es que hay 3 cinturones de seguridad, es decir, que aunque no haya mucho espacio, si tienen que viajar 3 pasajeros pueden hacerlo porque los 3 cuentan con su cinturón de seguridad. Pero está pensado más para 2, que además van bastante cómodos. Yo aquí tengo sitio para meter los pies debajo del asiento del conductor. Mide 1,89 y hay algo de altura hasta el techo, no me doy con la cabeza en el techo. Sí que en el lateral noto que está más próximo, es decir, esta parte guarnecida sí que molestaría un poco, por tanto las plazas están configuradas para ir más hacia el centro del coche. Pero por lo demás es un ambiente bastante cómodo, asientos calefactables, podemos regular la temperatura. Tenemos aquí en la parte baja, como si fuera un avión, las tomas USB de recarga y además pues el clásico reposabrazos central donde poder hacer que los trayectos sean más cómodos. Así que buenas noticias porque sin ser un coche netamente familiar, este Audi e-tron GT sí que tiene espacio para que 4 pasajeros viajen con confort en cualquier tipo de trayecto. El maletero del Audi e-tron GT es uno de los pocos puntos débiles de este coche, ya que tiene solo 410 litros de capacidad. No tiene portón, como veis la luneta es fija y es una portezuela a la que da acceso a un espacio que es bastante cuadrado en la parte interior, pero en esta parte más cercana está muy inclinado y por tanto cualquier caja que pongamos aquí va a impedir, o cualquier maleta va a impedir el cierre adecuado de la tapa del maletero. Es ampliable, eso sí, tumbando los respaldos de los asientos, pero aún así se queda algo corto de capacidad en un segmento donde otros coches sí que ofrecen, por ejemplo, versiones incluso con carrocería familiar. Audi no lo soluciona en este modelo, pero sí hay un maletero delantero de 80 litros y también un Audi e-tron Sub que tiene bastante más capacidad y que permite que el usuario de un coche eléctrico pueda tener un coche más polivalente. Mirad este capot porque es anchísimo y larguísimo y en cambio cuando lo abrimos tenemos un maletero francamente pequeño porque es de este pequeño tamaño, solo 80 litros de capacidad, pero muy bien aprovechados para poner las mangueras de recarga, esta que es la tipo Meneques y aquí dentro tenemos la tipo Suco. Si quisiéramos viajar sin los cables de recarga, pues caben 2 maletas más o menos de este tamaño. Los cables de recarga, en contra de lo que mucha gente piensa, los vamos a utilizar pocas veces porque en el punto de recarga habitual, el cargador de casa o del trabajo, suelen tener el propio cable. Y cuando viajamos por carretera y utilizamos las recargas rápidas tipo combo, obviamente esos cargadores también tienen su propia manguera de carga. Así que lo vamos a utilizar poco, es un buen sitio para guardar los cables y viene muy bien y es uno de los pocos coches de todo el grupo Volkswagen que tienen este maletero delantero. Ahora que no nos ve nadie y que este es uno de los pocos eléctricos donde se puede abrir el capot, vamos a ver qué hay por aquí abajo. No parece muy difícil quitar esta tapa. ¡Oh! Bueno, tenemos una toma de refrigerante, no sabemos, me imagino que sea el de la batería. Estas piezas del color naranja que quiere decir que tienen alta tensión. Ahí vemos algo del aire acondicionado porque tiene los tubos de la misma forma. Esto es la suspensión electrónica, es decir, desde aquí se regula la dureza de la suspensión, que es regulable en este coche. Y una centralita de lo que parece un inversor térmico de potencia. Bueno, cosas que no comprendemos todavía tanto como en los motores térmicos, pero las que se ve como el acceso mecánico es relativamente sencillo para las operaciones que se puede hacer desde aquí. Si tuvierais que encontrar un competidor para este coche, ¿cuál es el primero que os viene a la cabeza? Seguro que el Porsche Taycan, y es que tiene muchas similitudes con ese coche. Una que no se ve es que la plataforma técnica de este modelo y del Porsche es la misma. Batería, mecánicas, electrónica, climatización. Son muchas cosas las que comparten los dos coches y es porque tanto Audi como Porsche pertenecen al grupo Volkswagen. Es un detalle que no todo el mundo sabe, pero la verdad es que es una historia un poco rocambolesca porque Porsche intentó comprar Volkswagen y al final fue Volkswagen la que terminó comprando Porsche para incluirla dentro del grupo alemán. Bien, pues este Audi e-tron es un poco más caro que el Taycan, empieza en 105.000 euros que cuesta esta versión y 145.000 el RS y en cambio el Porsche Taycan lo podemos comprar desde algo menos de 90.000 euros con solo tracción trasera, tiene una gama bastante más amplia como es habitual en los modelos de Porsche. Otros modelos rivales de este Audi son por ejemplo el Mercedes EQS, que es una berlina mucho más lujosa,
pero que está en el entorno de los 110.000 euros y podría entrar también en el radar de un público que está buscando pues un modelo eléctrico de representación para hacer determinados viajes por carretera. El Mercedes tiene más autonomía y desde luego no es tan deportivo como este Audi. Y por supuesto, otro rival importante es el Tesla Model S, el modelo que dio origen prácticamente a la marca americana y al éxito que ahora tiene Tesla en el mercado. Pero curiosamente el Model S ahora mismo está en un periodo de transición. Ni siquiera hemos podido comprobar que el precio ronda los 90 o 100.000 euros, que era el precio que tenía anteriormente. Ahora mismo, si vamos a comprar un Model S en España, te piden esperar para conocer el precio final del coche. Por lo tanto, aunque es un rival, no sabemos si se puede comprar ahora mismo, pero lo que está claro es que las características técnicas en cuanto a espacio, confort o tamaño son parecidas entre esos coches que estamos mencionando. Del Audi nos gusta sobre todo su diseño y sorprendentemente su confort de marcha. Vamos con las conclusiones a la prueba de este Audi e-tron GT. Es un coche que hemos tenido prácticamente 10 días, hemos hecho muchos kilómetros, muchos recorridos con él antes de hacer esta grabación. ¿Y por qué me compraría yo este Audi e-tron GT? Principalmente por el diseño. Me parece uno de los coches eléctricos más atractivos del mercado. Y en ello tienen mucho que ver diseñadores españoles como Juan Carlos Huerta, que está en el equipo de diseño de Audi, como César Muntada, que se encarga de las luces y que son las mejores del mercado, y que consiguen que este coche sea francamente atractivo con respecto a otros coches eléctricos. Otro detalle por el que yo me compraría este coche es por el confort. Es un coche que, a pesar de su apariencia muy deportiva y muy atractiva, nos parece muy confortable. Es un coche con el que se pueden hacer largos kilometrajes en carretera sin que el cansancio apremie, y además, como la posición de conducción hemos comentado que es un poco más alta, también es confortable visualmente viajar con él. Se viaja mejor que en modelos tipo coupé parecidos a este con motor térmico. Y el tercer motivo por el que me lo compraría es porque dentro de lo que cabe es un coche competitivo, cuesta unos 100.000 euros, un coche caro indudablemente, pero dentro de este mercado de los eléctricos nos parece que tiene un packaging bastante completo, es decir, tienen un conjunto de cualidades que lo hacen muy razonable. Otro de los motivos por los que me compraría este Audi es porque se siente como un Audi normal, porque por dentro encontramos un diseño que nos recuerda mucho al resto de los Audi, es decir, con sus teclas, con su volante, con sus asientos, muy parecidos a los modelos de Audi que ya conocemos, y por tanto que no hace que este coche sea un bicho raro con respecto a los modelos térmicos que ya veníamos conduciendo los últimos años. Tres detalles que me gustan un poco menos de este Audi. Pues bueno, el primero es el consumo. Indudablemente 24 o 25 kilovatios hasta 26 kilovatios cada 100 kilómetros es un consumo alto. Si vamos a viajar hay que tener en cuenta que haya puntos de recarga de alta potencia en nuestros recorridos y tener una velocidad prudencial. Si no vamos a hacer grandes recorridos, pues es un coche perfectamente válido para nuestro día a día, porque con una recarga podemos vivir tranquilamente toda la semana. El segundo punto que no me gusta es la capacidad del maletero. Tenemos apenas 400 litros detrás, que es poco para un coche de este tamaño, y 80 litros más delante, que no son fáciles de utilizar porque solemos llevar ahí los cables de recarga. Y el tercer punto que no me gusta de este modelo es el techo de cristal obligatorio de serie. En ciudades muy soleadas se produce un efecto invernadero muy poco agradable, y aunque este coche lo solventa bastante bien porque la climatización es muy buena, yo creo que una cortinilla en este tipo de techos tiene que ser prácticamente obligatoria. Terminamos esta prueba del Audi e-tron GT, esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros a este canal, a Extramotor, y ponernos los comentarios. Todavía no sois muchos, todavía lo estamos leyendo todos y todavía respondemos todas las dudas que podáis tener de coches como este, y tomamos nota de cara al futuro. Así que os esperamos en este canal para seguir probando coches como este fantástico Audi e-tron GT.